Cordial saludo para el doctor José Centeno, facilitador de la Unidad Curricular Semiótica de la Cultura y el Texto en Educación. También un saludo consecuente para mis compañeros de curso y en general para todas las personas que tengan a bien ver esta exposición, eventualmente. Para cumplir con esta primera asignación individual, que consiste en enviar un audio, en este caso decidí hacer un video por sugerencia de mis compañeros Pedro y Doni, que me parece muy bien. Un video con la explicación referente a uno de los contenidos programáticos del curso. Seleccioné como contenido un diálogo sobre el poder, Foucault, 1997. Michel Foucault y Gilles Deleuze entablan este diálogo que parte de la referencia que hace Foucault de un maoísta, así lo refiere anónimamente, que afirma comprender por qué Sartre es afín al maoísmo. Recordemos que el maoísmo es una corriente marxista, también un movimiento político fundado en China por Mao Zedong, y además expresa este maoísta que comprende muy bien a Foucault en su planteamiento sobre el problema del encierro. Más adelante, Deleuze, cuando comienza a discernir en su primera intervención sobre la relación entre la teoría y la práctica, trae a colación la postura que tiene Foucault respecto al asilo psiquiátrico del siglo XIX en la sociedad capitalista. Sin embargo, con relación a Deleuze, el maoísta asegura que no lo comprende. Podemos notar que esta intervención inicial de Foucault deja sobre la mesa el planteamiento generador para que Deleuze participe en el diálogo. Prácticamente le obliga a responder. En su primera intervención, entonces, Deleuze introduce el tema de la relación entre la teoría y la práctica, reflexión que deriva hacia el reconocimiento de que esta relación entre teoría y práctica es una unidad dialéctica. Y lo resume en una sentencia que me parece genial. Dice Deleuze: la práctica es un conjunto de relevos de un punto teórico a otro, y la teoría un relevo de una práctica a otra. Lo cual promueve la idea, por una parte, de que la relación teoría-práctica es un continuo infinito, pero además de que la teoría no se explica sin la práctica y viceversa. Es una unidad dialéctica. Ambas son parte de lo mismo. Sobre esta unidad dialéctica, operan las leyes de la dialéctica, obviamente, entre otras la unidad de lucha de contrarios. Ya la teoría del conocimiento del materialismo dialéctico nos decía precisamente que la teoría solo se valida en la práctica y que esta práctica permite la construcción de nueva teoría que se validará en la práctica nuevamente, es decir, un continuo, y así sucesivamente. Freire, por su parte, Paulo Freire, el maestro Freire, en Pedagogía del Oprimido, hace su aporte en torno a la teoría y la práctica. Él lo orienta hacia lo objetivo y lo subjetivo y lo resume en praxis, en la categoría praxis. Y refiere que conviven en la praxis lo objetivo y lo subjetivo. De algún modo lo subjetivo se objetiviza, lo objetivo se subjetiviza dialécticamente. Por supuesto que sin que se vean como etapas o secuencias, sino que es una relación dialéctica mutante, en movimiento permanente, recíproco entre teoría y práctica. Podríamos entender entonces que la teoría es provisional, está en movimiento, por tanto no tiene carácter definitivo, no es totalizante, tal y como propone Foucault. Ya esto va orientando la teoría con relación al tema del diálogo, que es el poder, que más adelante veremos. En su segunda intervención, Foucault expone sobre los intelectuales y su rol en la sociedad burguesa, en el capitalismo como modo de producción. Plantea
que el intelectual es un generador de conciencia que indaga en la realidad para encontrar la verdad y tiene el compromiso de ser la voz de quien no tiene voz, aún reconociendo que las masas tienen suficiente sabiduría y que no necesitarían de los intelectuales, pero reconoce el intelectual que el dominador en ejercicio de su poder intercepta, prohíbe, invalida el saber y el discurso de las masas. La segunda intervención de Deleuze la inicia contextualizando la teoría de una manera realmente audaz. Dice, eso es una teoría, exactamente como una caja de herramientas. No tiene nada que ver con el significante. Muy en correspondencia con lo que propone Foucault en su intervención anterior en cuanto a que la teoría no es totalizante. La teoría es más bien como un espacio orgánico de construcción que sirve de relevo entre una práctica y otra, como el mismo Deleuze ya lo afirmaba. No es la teoría el significante de la realidad, no es la teoría el significante del significado, es decir, de la práctica. No, la teoría es dinámica, es mutante. La teoría no es estática. La teoría no es el significante, es la afirmación que hace. Y es en esta intervención que Deleuze, atribuyéndosela a Foucault, expresa lo que en mi opinión es la expresión más contundente dentro de todo el diálogo, que es referido al poder, este diálogo referido al poder. Dice, la teoría está por naturaleza en contra del poder. Pudiéramos parafrasear entonces que la teoría se constituye en un contrapoder. Y como es el intelectual, o son los intelectuales, quienes producen teoría, indagando en la esencia de la realidad para descubrir la verdad, entonces el intelectual confronta el poder. A partir de aquí el diálogo abunda en argumentos sobre la fragilidad del sistema capitalista en el que todos vivimos, el sistema capitalista global, aunque por supuesto el diálogo se da en un contexto histórico pretérito, de la vulnerabilidad del sistema ante la teoría que hace la crítica, y sobre el hecho de que precisamente por esa crítica tenaz, incontestable, el poder es ejercido por quien domina para coaccionar y someter en función de establecer una conciliación de clases. Una conciliación de clases forzada, una pretendida conciliación de clases, neutralizando la disidencia, suprimiendo la insurgencia, acabando con toda posibilidad de subversión. De ahí entonces viene el tema de los encierros. Este poder ejercido y materializado en las prisiones, en los manicomios, en las fábricas, que ya involucra al proletariado, a la clase trabajadora, e incluso en las escuelas, que es más dramático aún, porque percibe Foucault las escuelas como una especie de encierro, de prisión. Ese poder se legitima a sí mismo y lo hace, por supuesto, que desde las instituciones que se insertan en la superestructura social, procurando así la perpetuación de una estructura económica de explotación del hombre por el hombre, que es en definitiva el elemento sustantivo del sistema capitalista. La contradicción fundamental del sistema capitalista estriba en la producción. La producción social confronta a la apropiación privada. ¿Sí? Es decir, la producción se socializa, la producción de los bienes y servicios que la sociedad toda necesita, la producción se socializa, pero lo producido se lo apropian los privados. Es de apropiación privada. Y como hay una ausencia de compromiso de quien se apropia lo producido, es decir, del capitalista, con el bienestar de la sociedad toda, entonces vienen las crisis de sobreproducción, de subconsumo, las crisis estructurales del capitalismo. No termina este diálogo entre Foucault y Deleuze sin antes tratar lo relacionado con el proletariado, con los movimientos revolucionarios, el rol que ellos tienen para confrontar el poder que ejerce la clase dominante, pero sobre todo deja sobre la mesa la inquietud del poder, de seguir reflexionando sobre el poder, sobre nociones que giran en torno al poder, como son la clase dirigente, dominar, dirigir, gobernar, el Estado, grupo de poder, la relación del Estado con el ciudadano. Seguir reflexionando y profundizando en eso es la propuesta que hacen. Deleuze plantea que, aunque el marxismo ya develó el problema del poder
en términos de la lucha de clases, en términos de la contradicción de intereses de clase, de la clase dominante y la clase dominada, en el marco de la sociedad capitalista, que también pues en modos de producciones previos también los hay, por supuesto, en el esclavismo y el feudalismo. Hace unos momentos yo sugería algo de esto cuando hablaba sobre la contradicción fundamental del sistema capitalista y sobre la conciliación de intereses de clase mediante mecanismos que están implícitos en la superestructura social. Entonces, es el poder, nos dice Deleuze, es algo todavía más difuso. O sea, reconoce, digamos, el planteamiento del marxismo, pero dice que va más allá. Y se pregunta Deleuze, o nos pregunta, ¿cómo es posible que la gente que no tiene tal interés siga, abrace estrechamente el poder, pida una parcela de él? Es decir, ¿cómo es posible que el dominado, que no tiene interés de dominación, pida una parcela de dominador? Interesante el planteamiento, y el maestro Paulo Freire nos permite aproximar una respuesta. Ojalá esta respuesta sea buena para Gilles Deleuze y para Michel Foucault. Bueno, y para quienes me escuchen y me vean. En el marco de la pedagogía del oprimido, pudiéramos responder: esto es posible porque perdura en los dominados la sombra testimonial de quien les oprime. Y como este continúa siendo su testimonio de humanidad, es lo que reconocen como forma de ser y hacer, entonces lo reproducen. Es decir, no han trascendido conscientemente otra forma de relacionamiento entre los seres humanos. No todos, hay una vanguardia que anda en esa búsqueda y que ha superado esa contradicción, pero esta respuesta sin duda que pudiera ser adecuada al planteamiento que nos deja Gilles Deleuze. Bueno, hasta aquí mi análisis. Espero que por lo menos contribuya al debate. Y bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad. La materia es realmente interesante. Yo les reitero mi saludo consecuente y tengo que decirles pues que extraño los encuentros presenciales. Mis afectos para todos. Muchísimas gracias.